¿Cuánto más vas a permitir que tu mente te sabotee antes de tomar el control total? ¿Cuántas veces más vas a repetir los mismos errores porque prefieres comodidad a cambio de mediocridad? Si sigues pensando igual, vas a seguir sintiéndote igual, atrapado, frustrado, reaccionando a la vida como un esclavo emocional sin dirección. Vas a seguir viviendo pequeño mientras tu potencial grita por salir. La ansiedad no se va sola. El miedo no se disuelve con excusas. La disciplina no llega con motivación barata, y tú lo sabes. Así que basta de engañarte. Actúa ahora. Esta no es una charla inspiracional, es una intervención directa a tu alma. Si quieres transformar tu vida, necesitas endurecerte mentalmente y asumir que la única guerra que importa está dentro de tu cabeza. Nadie va a salvarte. Nadie vendrá a darte permiso para levantarte. Este es tu momento. Este es tu llamado. Tienes una misión más grande que tu ego y más urgente que tus quejas. Viniste a dominarte. Viniste a servir algo más alto que tus emociones del momento. Quédate aquí, escucha cada palabra y prepárate para demoler al viejo tú. Pero no lo hagas en silencio. Comenta ahora mismo una frase que te ancle al nuevo tú. Escribe: soy dueño de mi mente, actúo sin excusas y no me detiene nada. No es un ritual, es reprogramación, es identidad, es decisión, es acción. Hazlo, porque si no empiezas a actuar como quien quieres ser, ya eres quien te está frenando. Lección 1. Conocerse a uno mismo es el primer paso. Muchas personas se precipitan en la jornada cotidiana sin detenerse a examinar lo que bulle en su interior. Este ritmo se vuelve una fuente inagotable de tensión. La ignorancia respecto a la propia mente desemboca en reacciones abruptas y en sufrimientos que se multiplican con poca justificación. No se trata de enumerar los platillos favoritos, los colores predilectos o las preferencias ligeras del día a día. Se alude a un reconocimiento profundo que permita iluminar los impulsos emocionales y dilucidar las motivaciones más arraigadas. La filosofía estoica concede particular valor a la autorreflexión. Séneca recomendaba reservar un tiempo para escudriñar cada pensamiento y cada acción, aun en los días cargados de obligaciones. Propiciaba la observación de la propia ira, del resentimiento, de la alegría desmesurada y de los miedos, y alentaba la costumbre de preguntar internamente: ¿cuál es el origen de estos pensamientos? ¿Por qué nacen tales emociones? Ese análisis meticuloso no es una labor vacía, sino un sostén que da forma a una mente disciplinada. Quien no se conoce a sí mismo transita por la vida como un viajero en territorio desconocido que no sabe leer mapas. Tiene la brújula, pero jamás la consulta. Por ende, no detecta los engaños que surgen del orgullo, del temor o del deseo de aprobación desmesurada. Aquel que elige la autoobservación se convierte en un aprendiz constante de su propia psique, un vigía preparado para anticipar las grandes crisis que la mente produce cuando se deja llevar por impulsos descontrolados. La utilidad de la autoevaluación radica en la capacidad de responder en lugar de reaccionar sin mesura ante las situaciones cotidianas. Epicteto señaló que la verdadera libertad se halla en la comprensión de la mente, porque solamente así se pone un límite a las cadenas impuestas por los infortunios o los elogios externos. Cuando se comprende el propio mecanismo de pensamiento, la rabia deja de dictar conductas, el rencor no echa raíces profundas y la envidia se disuelve ante una conciencia que sabe distinguir lo que realmente importa. Algunos interpretan la introspección como un acto egocéntrico. No obstante, los estoicos distinguían entre autoindagación y ensimismamiento. Se trata de clarificar la motivación interna, no de contemplarse a uno mismo con vanidad. Quien se comprende a sí mismo sabe detectar sus emociones, pero también se percata de las emociones ajenas con mayor precisión. Eso aporta empatía y a la vez una fortaleza que impide ser manipulado por las presiones del entorno. La mente, cuando se deja en la penumbra,
abre paso a pensamientos erráticos que minan la determinación. Ese estado de caos interno surge cuando no hay hábitos reflexivos que sostengan la conciencia. La insistencia de la filosofía estoica en observar sin juicios condenatorios busca apartar la mente de la distracción perpetua y encaminarla hacia un estado de calma alerta, una especie de lucidez sosegada que posibilita la toma de decisiones sensatas. La pregunta, expuesta como afirmación interior, sería: cada vez que aparezca una sensación turbulenta, es valioso reconocer su causa. Si alguien pronuncia críticas que despiertan la ira, conviene reflexionar si la herida está alimentada por el ego, por el temor a parecer débil o por la costumbre de buscar aprobación. El verdadero enemigo no es la crítica externa, sino la confusión interna que interpreta y exagera situaciones sin fundamento real. El estoico, desde esta perspectiva, no adopta una postura de insensibilidad. Reconoce cada emoción como parte de la naturaleza humana, pero decide no transformarla en un dictador. Eleva la conciencia a un plano donde la mente puede dirigir las reacciones en lugar de dejar que las reacciones dicten el carácter. El acto fundamental es conocerse, desmenuzar las raíces del miedo, del orgullo y de la autosuficiencia que ciega. Sin esa comprensión, las teorías sobre autodominio quedan en meras palabras. Para iniciar esta senda de conocimiento interior, una herramienta práctica consiste en la atención plena, esa capacidad de anclar la conciencia en la experiencia presente. Tal práctica, que podría parecer novedosa en la modernidad, estaba presente de manera incipiente en los ejercicios estoicos. Bastaba concentrar la mente en la respiración o en la actividad actual, para sustraerse del remolino de conjeturas del pasado o del futuro. Esa serenidad generada por el presente permite reconocer sin prisas el surgimiento de cada pensamiento, separándolo de la emoción que lo alimenta. La visualización negativa, discutida en los antiguos textos estoicos, complementaba la autorreflexión. Consiste en imaginar con calma y detalle alguna circunstancia negativa que pudiera ocurrir, no para caer en la desesperanza, sino para entrenar la mente y prepararla ante la posibilidad de la adversidad. Esa práctica, contraria al optimismo ciego, fortalece la templanza y libera la mente del pánico cuando los hechos no se desenvuelven de la manera esperada. Conocerse a uno mismo, por tanto, equivale a despojarse de la ignorancia que ata la voluntad a los giros incontrolables del entorno. Ese es el primer peldaño en la escalera de la sabiduría estoica. Dicho conocimiento requiere sinceridad, paciencia y disciplina, pero recompensa con la convicción de que la mente puede erigirse en el mejor aliado en lugar de convertirse en un enemigo interno. La clave radica en persistir con humildad, reconociendo defectos y virtudes en la medida justa. La práctica continua de esta introspección alivia la ansiedad, pues ya no hay sorpresa ante las reacciones intempestivas del ánimo. La mente, consciente de sí misma, se asemeja a un navegante experto que comprende la carta de navegación interna y sabe corregir el rumbo antes de que los vientos huracanados lo desvíen por completo. Lección 2. Diferenciar lo que podemos y lo que no podemos cambiar. La vida presenta episodios de frustración que provienen de la insistencia de querer transformar aquello que permanece fuera de todo control. Ese deseo fútil agota las energías mentales. El entorno, a veces, se niega a cooperar. El clima, la conducta de extraños, los comentarios negativos de colegas distantes o las decisiones irreflexivas de personas allegadas. Intentar forzar un cambio en esos factores externos acarrea un sufrimiento silencioso. El estoicismo propone la distinción fundamental entre lo que se halla bajo la propia jurisdicción y lo que está fuera de ella. Epicteto lo expresó con gran sencillez: la mente y sus decisiones son un espacio que sí puede ser gobernado. Todo lo demás, desde el resultado de los actos hasta los acontecimientos políticos, pertenece a la dimensión externa y por consiguiente no es factible pretender controlarlo de manera absoluta. Esta distinción no favorece la resignación. Más bien,
orienta los esfuerzos hacia lo que es productivo. Existe la tendencia de muchos a obsesionarse con minucias inalterables. Observan la conducta ajena con afán de corrección, como si la felicidad personal dependiera de la transformación inmediata de esos elementos. Sin embargo, la posibilidad real radica en la gestión de la propia actitud, en el matiz que se imprime a la respuesta interna. Para comprender mejor la utilidad de esta lección, resulta ilustrativo pensar en un embotellamiento de tránsito. Golpear el volante o maldecir el azar no libera el camino ni reduce el tiempo que se permanecerá detenido. Aquellos desahogos alimentan la rabia y la ansiedad. No obstante, el conductor que reconoce su falta de control sobre ese suceso puede elegir otras reacciones. Aprovechar ese lapso para reflexionar con serenidad, para escuchar un audio instructivo o para calmar la respiración. De esa forma, transforma una situación adversa en un espacio de crecimiento personal. Distinguir lo controlable de lo incontrolable aporta claridad y deshace las cadenas que anclan a la frustración. El día a día está lleno de motivos para caer en la ira si se opta por luchar contra lo inalterable. Basta un desencuentro en la oficina, un contratiempo en el hogar, o un suceso inesperado para encender el desencanto. El punto de inflexión se produce cuando la mente deja de anhelar el poder total sobre el destino y se centra en la práctica de la propia virtud y en la prudencia con las acciones que sí están a su alcance. La aceptación de los hechos externos, tal cual se manifiestan, no equivale a la apatía. El estoicismo no busca que las personas dejen de actuar en el mundo. Al contrario, orienta a la acción sensata que nace del discernimiento. Cuando se tiene la certeza de lo que sí puede ser cambiado, el resultado es un esfuerzo enfocado y sostenido que no desperdicia energía en enredos estériles. Marco Aurelio, en sus reflexiones, celebraba la tranquilidad que surge al comprender las limitaciones y las posibilidades del ser humano. En esa lucidez se halla la fuerza interior. Nadie debería angustiarse por lo que escapa de sus manos, porque agitar la mente con lamentos no reviste ninguna utilidad. Solo el trabajo sobre el propio carácter, la persistencia en cultivar la bondad y la justicia, constituyen el genuino poder que cada persona ostenta. Las distracciones surgen cuando se mezclan asuntos ajenos a la propia voluntad con asuntos en los que la decisión personal realmente incide. La distinción clara entre ambos ámbitos es semejante a separar la paja del grano. Conviene, cada vez que un problema aparece, examinar si se puede o no influir directamente en su resolución. Cuando la respuesta sea negativa, resulta sabio no ceder a la obsesión. Si la respuesta es afirmativa, conviene tomar responsabilidad y trazar una estrategia de cambio realista. Nadie puede decidir por otras conciencias ni forzar el clima a su antojo. Nadie puede prolongar la vida indefinidamente ni anular la fragilidad humana. Pero cualquiera que practique la lucidez interior decide cómo recibe la adversidad y qué uso hace de las circunstancias, por muy ingratas que parezcan. Esa diligencia en la propia actitud sirve de ancla para no ser arrastrado por la marea de lo incontrolable. La moderación de las reacciones ante el flujo externo de sucesos va entrenando la mente en la resiliencia. Un contratiempo, un retraso inesperado o una pérdida de oportunidades, en lugar de arrasar la paz interna, se convierte en un desafío constructivo. Dicho desafío llama a la aplicación de la razón y la templanza. La razón señala que la fricción interna surgirá si se pretende modificar lo que no es modificable, y la templanza modera los impulsos de ira o desaliento. Al asumir conscientemente los límites del propio poder, se descubre que no se ha renunciado a la libertad, sino todo lo contrario. El ser humano crece cuando deja de culpar al entorno por sus estados emocionales y se apropia de la responsabilidad de su propia perspectiva. Nada externo está garantizado. Incluso los planes cuidadosamente elaborados pueden ver alterado su curso por factores incontrolables. Sin embargo, siempre se es libre de responder con sabiduría, haciendo lo mejor posible dentro de las circunstancias presentes. La firmeza que nace de este reconocimiento
no es fría o distante. Al contrario, libera la compasión, la empatía y el sosiego. Hace posible empatizar con quienes no logran regular sus emociones sin caer uno mismo en el laberinto de la desesperación. Al final, la naturaleza humana comparte las mismas limitaciones. Nadie está exento de imprevistos. La diferencia estriba en la forma de afrontarlos. Comprender que lo importante no reside en controlar todo, sino en controlar la propia respuesta, amplía de manera notable la capacidad de vivir con serenidad. Las energías se canalizan hacia la virtud y la acción constructiva. No hay lugar para la queja estéril, y la vida se emprende con una determinación que trasciende los obstáculos. Lección 3. Hallar fortaleza en la adversidad. La historia de la humanidad está marcada por pruebas constantes que exigen resiliencia. Las grandes transformaciones y los aprendizajes más profundos se cimentaron a partir de experiencias difíciles. El estoicismo observa en la adversidad una fuente de enseñanza y un ejercicio para la fortaleza moral. No elogia el sufrimiento gratuito ni persigue el dolor, sino que abre los ojos ante la realidad de que los desafíos suelen impulsar el desarrollo de la persona que se mantiene firme en su virtud. Existen voces que prefieren una vida sin complicaciones, soñando con una ruta llana donde cada proyecto fructifique sin obstáculos. Sin embargo, la experiencia demuestra que la adversidad es ineludible y que a menudo el carácter se templa en las circunstancias más arduas. Epicteto afirmaba que, igual que un atleta se fortalece probando su cuerpo con entrenamientos exigentes, la mente también desarrolla resistencia mediante el encuentro con los problemas. Esa fortaleza no consiste en eliminar el dolor o la tristeza, sino en aprender a no claudicar ante ellos. Para quien se halla en un valle de desolación, la convicción de que puede sobreponerse y salir fortalecido no siempre es inmediata. El estoicismo propone una mirada aguda. El individuo se forja cuando decide perseverar. Incluso los fracasos pueden catalizar la madurez porque señalan limitaciones personales y al mismo tiempo animan a superarlas. Los estoicos no recomendaban buscar adversidades, sino adoptar la predisposición anímica de quien entiende que cada contratiempo puede volverse un escalón para la sabiduría. Un ejemplo puede ser la pérdida de un empleo. Ante esa situación se despiertan miedos y confusión. Sin embargo, la mente domina la narración si entiende que, en esa pérdida, hay espacio para reevaluar prioridades, descubrir talentos ignorados o trazar horizontes diferentes. El obstáculo se transforma en maestro cuando se mira con visión estoica. Cuando surge la tentación de culpar a la suerte o a fuerzas misteriosas por los infortunios, asoma el riesgo de negarse a crecer. Alguien que se encierra en la amargura no aprovecha la oportunidad de expandir su temple. En cambio, la persona que, aun sintiéndose herida, permanece alerta y reflexiona sobre la lección implícita, gana un músculo interno difícil de quebrantar. El estoicismo no exalta la resignación, propone la acción basada en la razón y el coraje. Si una puerta se cierra y no se puede forzar su apertura, conviene la búsqueda de otra salida, aprovechando lo aprendido. La actitud determinante ante la dificultad evita que la mente se estanque en la lamentación. Séneca describía con nitidez que la adversidad revela la grandeza del espíritu cuando la persona persevera en los principios de rectitud y prudencia, sin perder la dignidad. La verdadera fortaleza nace en la mente dispuesta a aprender de cada inconveniente. Una lesión física, una ruptura afectiva o una crisis económica son pruebas que, si bien desatan dolor, también estimulan la creatividad y la adaptación. La vida no transcurre en una planicie sin incidentes, así como las mejores historias no carecen de conflictos. El papel de la adversidad sería semejante al fuego que purifica el metal, eliminando las impurezas y sacando a relucir la resistencia intrínseca. Cuando un individuo afronta un obstáculo sin capitular ante la desesperanza, la misma superación resulta mucho más que un alivio momentáneo, se convierte en un pilar de confianza interior. Cada superación pasada alienta la convicción de que lo venidero también se podrá enfrentar. Por ello,
Los estoicos recomiendan un replanteamiento de la adversidad, no como una amenaza insoportable, sino como un rigor que aporta fortaleza al carácter, siempre que la voluntad no se quiebre. Sin duda, el sufrimiento a veces luce inapelable. El dolor de la pérdida, la enfermedad o la traición parecen imposibles de transformar en algo provechoso. Aún así, la mente atenta identifica que, bajo la superficie de esa penosa experiencia, se forjan virtudes como la compasión, la paciencia y el desapego. En la introspección posterior, la persona madura aprecia las señales de fortaleza que emergen del proceso. Marco Aurelio recomendaba preguntarse qué lección podía extraerse ante cada dificultad. Esta manera de interpretar la vida no elimina la tristeza, pero la matiza con la firmeza de quien reconoce un propósito más amplio. La adversidad no es el final del camino, sino una curva que exige pericia y determinación. Quien internaliza esta perspectiva encuentra que la mente puede mantenerse serena sin convertirse en piedra. Las crisis, con frecuencia, invitan a reevaluar las prioridades y a sacudir la soberbia. El ser humano no controla plenamente su porvenir, y en la tensión de la incertidumbre se fragua la humildad. Se reconoce el límite de la potencia humana, y a partir de esa conciencia se adquiere una nueva fuerza que se desprende de la verdad y no de la ilusión. La fortaleza, por consiguiente, no equivale a una negación del dolor. El estoicismo enseña a convivir con la dificultad, tomando de ella la esencia que estimula la superación y no la semilla del resentimiento. Cuando la adversidad toca a la puerta, la invitación es a abrir con entereza, dispuesto a transformar ese encuentro en un escalón para la propia evolución. Incluso la victoria frente a pequeños retos cotidianos cimienta la confianza de que la mente, entrenada en la paciencia y la razón, está equipada para resistir las tempestades mayores. En definitiva, la adversidad, entendida correctamente, no impide el crecimiento, sino que lo potencia. La mente que adopta este enfoque se inmuniza contra la desesperación crónica. Cada experiencia, por más amarga, deja un pozo de aprendizaje, y al final, en la fragua de las dificultades, el espíritu se reviste de un temple más sólido. Quien adopta esta mirada estoica sobre la adversidad deja de considerarla un castigo y la ve como la lección inevitable de la existencia humana. Lección 4. La disciplina diaria como camino. Una voluntad robusta no surge por casualidad. El desarrollo de la constancia requiere la repetición de actos que fortalecen la capacidad de resistir la pereza, la procrastinación y los antojos desenfrenados. Varias personas aman la idea de alcanzar metas sublimes, pero se resisten a la labor cotidiana que conduce a tales cimas. El estoicismo subraya la importancia de la disciplina diaria, sin la cual la mente permanece a merced de impulsos pasajeros. La consistencia en la acción reconfigura los hábitos mentales. Se asemeja al cincel que, día tras día, va moldeando la piedra hasta revelar una figura definida. Sin continuidad, la piedra quedaría en bruto y la mente, sin un régimen de entrenamiento, se quedaría estancada en su agitación inicial. Para crecer en sabiduría y control interno, resulta decisiva la práctica cotidiana de principios, no las reflexiones ocasionales. El primer paso consiste en establecer rutinas sencillas, casi humildes. Como aconsejaba Séneca, empezar por algo gestionable evita el desánimo que surge de planes demasiado ambiciosos o heroicos. La voluntad florece con cada pequeño logro consolidado, levantarse a una hora específica, dedicar un espacio a la lectura reflexiva, conservar el orden en el entorno laboral, cuidar la alimentación o meditar unos minutos cada jornada. Estas prácticas, aparentemente minúsculas, forman el armazón de un temple estable. Conforme se afianzan estos cimientos, la disciplina se vuelve un estado natural que minimiza la resistencia interna. Muchas personas fracasan al pretender cambios inmediatos y drásticos, sin asimilar la importancia de la lenta pero firme consolidación de hábitos. Para el estoico, el mérito no recae en la conquista esporádica,
sino en la constancia cotidiana que talla la mente y el carácter. Una forma de respaldar este proceso es la visualización de la meta, no como algo distante, sino como algo que se aproxima cada día a través de acciones puntuales. Epicteto recordaba que toda gran obra descansa en pasos sucesivos. Pretender un salto descomunal a menudo desemboca en la frustración, mientras que la disciplina paciente y metódica conquista logros duraderos. La disciplina abarca diferentes ámbitos: la gestión del tiempo, la consistencia con el autocuidado físico y la mesura en la vida emocional. Cuando un individuo se propone practicar la calma antes de responder a una provocación, o se esfuerza por manejar las urgencias de la ira, está incorporando un acto de disciplina mental. Ese acto, repetido en numerosas situaciones, consolida un patrón que defiende la serenidad. La pereza mental es enemiga de la sabiduría. Pretende convencer al individuo de que todo se arreglará con simples intenciones o con la inspiración del momento. Sin embargo, las ideas más elevadas se quedan en superficialidades si no se lleva a cabo un entrenamiento disciplinado. La fuerza para mantener en orden los pensamientos no brota de un simple deseo, sino de la reiteración de conductas y reflexiones que amansan la tendencia al caos. A veces, la mente sugiere excusas: hoy no hay tiempo o mañana será un mejor día para empezar. Estos argumentos aparecen con la intención de eludir el trabajo interno. Pero cada vez que se cede ante esas tentaciones, la voluntad se debilita y la disciplina sufre un retroceso. El estoicismo sugiere un compromiso firme con uno mismo, un pacto inquebrantable que enraíce la perseverancia hasta convertirla en la columna vertebral de la vida moral. La disciplina, interpretada a veces como una camisa de fuerza, en realidad abre las puertas de la libertad. El ser humano se libera del yugo de la dispersión y del arrepentimiento que nace cuando se reconoce que el tiempo se malgasta. Un individuo disciplinado elige conscientemente cada paso, lo que despliega un abanico de posibilidades que el desenfreno no puede otorgar. Resulta útil, al final de cada día, realizar una corta evaluación de las acciones cumplidas en relación con los objetivos planteados. Dicho examen, que Séneca consideraba vital, no se hace para alimentar la culpa, sino para refinar la disciplina. Se revisa el avance, se descubren los obstáculos internos y se realinea la voluntad. Cada jornada se convierte en un peldaño firme que sostiene los éxitos posteriores. En este sentido, la disciplina no se concibe como un fin en sí mismo, sino como el camino para forjar un carácter estable. Una persona disciplinada en la práctica de la paciencia no se deja arrastrar por la cólera cuando las palabras ajenas resultan ofensivas. Una persona disciplinada en la constancia del estudio no teme las dificultades intelectuales y persevera hasta aclarar sus dudas. En definitiva, la disciplina diaria es la llave para convertir la teoría en un modo de vida. El poder de esta lección brilla en la simplicidad. Cada día, sin excusas, se da un paso. Al cabo de un tiempo, la suma de esos pasos revela una transformación profunda. La disciplina protege el ánimo de la inconstancia y permite el florecimiento de la sabiduría que tantas voluntades ansían, pero que pocos cultivan con la paciencia requerida. Lección 5. Vencer la incertidumbre y el miedo. La incertidumbre supone un ingrediente constante del entorno humano. Nadie puede predecir con exactitud el porvenir. Sin embargo, la angustia florece cuando la mente se aferra a la necesidad de controlar cada desenlace futuro. En muchas ocasiones, este temor adopta la forma de ansiedad difusa o de fobia concreta a acontecimientos impredecibles. El estoicismo propone un antídoto: enfrentar la incertidumbre entendiendo que la mente solo puede asentarse en el presente y que la mayoría de los miedos se basan en suposiciones exageradas. El miedo, cuando se asienta en el pensamiento, se vuelve una barrera psicológica que inhibe la acción o la deforma con reacciones impulsivas. Quien se ve sumido en la incertidumbre sufre dos veces: primero, por el riesgo real que pueda existir; segundo, por la anticipación mental de ese riesgo,
que a menudo es más terrible que el suceso en sí mismo. Epicteto enseñaba a reconocer la diferencia entre la realidad y la fantasía de la mente, recordando que los temores desmedidos provienen de juicios internos, no de los hechos por sí solos. La práctica de la observación sin juicios previos revela que la mayoría de esos temores no se concretan tal como se imaginaban. Así, la mente que aprende a identificar los pensamientos ansiosos sin involucrarse por completo en ellos, abre un espacio para la calma. No se trata de negar el peligro, sino de separar el peligro real de la exageración. La incertidumbre desaparece cuando se asume que el futuro no está escrito y que por ende, tratar de capturar cada variable es tarea inútil. La costumbre de dramatizar el mañana genera una fatiga persistente. Muchos agotan la vitalidad anticipando catástrofes que jamás llegan. El estoicismo, al alertar sobre esa tendencia, sugiere enfocarse en las respuestas que sí pueden darse en el momento. Conviene prepararse de manera sensata, mas sin ceder al pánico. Marco Aurelio recalcaba que la mente tiene poder para decidir su reacción y que la confianza en la capacidad de adaptarse es la llave para disipar temores excesivos. Ante la inminencia de un posible desastre, la visualización estoica no supone regodearse en pensamientos sombríos, sino ensayar mentalmente la actitud a adoptar si lo peor sucediera. Este ejercicio fortalece el temple y aligera la ansiedad al reconocer que se tienen herramientas internas para sobrellevar la situación. El miedo pierde fuerza al ser contemplado con ecuanimidad, en lugar de rechazarlo o de enfrentarlo con desesperación. La incertidumbre en el plano laboral, familiar o incluso social activa alarmas primitivas en el ser humano. En medio de tales sacudidas, resulta provechoso retomar las palabras de Epicteto: no nos perturban los hechos, sino la opinión que tenemos sobre ellos. La mente, al desbordarse con interpretaciones catastróficas, se convierte en la principal fuente de padecimiento. Quien identifica y frena esos mecanismos con el auxilio de la razón, toma la dirección de su propia serenidad. La acción reflexiva frente al miedo es necesaria. El estoicismo disuade de la pasividad o del ocultamiento de las aprensiones. Sugiere, en cambio, un abordaje valiente y prudente, indagar en lo que verdaderamente se teme, desmenuzar sus partes y distinguir los elementos reales de las conjeturas irracionales. Esta operación mental disuelve parte de la sombra que rodea el temor. En paralelo, la práctica de la atención plena, tan exaltada por corrientes modernas, se presenta en los textos estoicos con la idea de anclarse a la realidad inmediata. El miedo vive en la especulación de sucesos futuros. Al concentrarse en el presente concreto, la mente halla la tangibilidad de lo que sí es real. Ese encuentro con la realidad desnuda reduce el poder de la fantasía negativa. La paciencia desempeña también un papel crucial. Cuando la incertidumbre se presenta, el nerviosismo surge con facilidad. Quien cultiva la paciencia acepta la progresión natural de los hechos, sin anticiparse en exceso. La dispersión mental que engendra ansiedad se neutraliza con la serenidad de quien asimila la lentitud del proceso. En definitiva, la incertidumbre no debe interpretarse como un enemigo invencible. Es un componente de la existencia humana. Intentar erradicarla por completo conduce a la frustración. Más fructífero resulta transformarla en un recordatorio de la limitación del control que se posee sobre lo externo y al mismo tiempo de la amplitud del dominio que se puede ejercer sobre la propia mente. El miedo decrece cuando se vislumbran las capacidades internas de adaptación, cuando se hace uso de la razón y la templanza para transitar por los senderos de lo desconocido. La lección estoica enseña que quien domina su perspectiva se libera de la esclavitud del pánico. El futuro deja de ser una amenaza perpetua y se convierte en un campo de posibilidades, algunas agradables, otras difíciles, pero todas abordables desde la actitud adecuada. La mente encuentra sosiego al no exigir certidumbres imposibles, sino al asumir el presente como la esfera de acción donde germina la determinación inquebrantable. Lección 6.
liberarse del pasado para abrazar el presente. Los recuerdos, cuando son agradables, ofrecen sensaciones gratas, pero con frecuencia, el peso del pasado acarrea dolores que se transforman en cadenas emocionales. La mente, en vez de nutrirse con la lección de la experiencia, se queda anclada en los reproches o las culpas, incapaz de avanzar con ligereza. El estoicismo subraya la necesidad de soltar las cargas que el pasado ya ha marcado, para entregarse plenamente a lo que sucede ahora. No implica negar las consecuencias de los actos anteriores ni su aprendizaje. El pasado representa una fuente de sabiduría valiosa. Sin embargo, revivirlo obsesivamente bloquea la frescura del presente. Algunos se enredan en la pena por errores cometidos, sospechando que jamás serán dignos de enmienda. Otros se apegan a glorias anteriores y desatienden los desafíos actuales. Ambas posturas impiden la fluidez de la mente que necesita renovarse. La filosofía estoica distingue entre el recuerdo que enseña y el recuerdo que aprisiona. El primero ilumina el camino. El segundo oscurece la conciencia con remordimientos interminables o con nostalgias improductivas. Epicteto sostenía que la única dimensión en la que se ejerce el poder decisivo es el presente, pues ni el ayer puede modificarse ni el mañana está asegurado. Por tanto, permitir que el resentimiento del pasado inunde el presente con resentimiento perpetuo resulta dañino. La liberación del pasado no significa despojarse de la responsabilidad. De hecho, exige admitir los errores y, si es posible, repararlos o compensarlos. Significa eludir la tentación de exculparse con la excusa de así soy yo o de culpar a factores externos sin autorrevisión. Una vez reconocida la situación, la mente hábil se desprende de la carga emocional tóxica para caminar con una perspectiva renovada. Hay quienes se castigan mentalmente por decisiones pasadas que consideran imperdonables. El estoicismo, lejos de promover la insensibilidad, enseña la compasión hacia uno mismo, siempre y cuando esa compasión no se convierta en autoindulgencia. Reconocer el error con la intención de aprender y corregir enriquece el crecimiento personal. Mantenerse encadenado al sentimiento de culpa interfiere con la acción presente y no borra la falta. La atención plena o presencia consciente cobra relevancia en este punto. Al centrar la mente en la experiencia de cada instante, se dificulta el arrastre de antiguas rabias o desengaños. Esa focalización evita que la mente divague en hipótesis irreversibles. Sentir los pasos, la respiración, las tareas inmediatas, libera de la opresión de la memoria. Cuando el recuerdo acecha, la lucidez regresa al ancla del presente y aquieta el oleaje de los reproches. La búsqueda de la serenidad en el presente se parece a cuidar un jardín que requiere dedicación diaria. El jardinero no se enoja con la semilla plantada el año anterior, ni se duerme en los laureles de la cosecha anterior. Cada día comprende las necesidades del jardín y atiende con esmero lo que corresponde a la estación actual. Del mismo modo, la mente serena celebra el aprendizaje que el ayer aportó, pero no se abandona a la repetición constante de lo que fue. Quien logra soltarse del pasado reconoce que los lazos emocionales a sucesos muertos no presentan utilidad. Esa liberación incrementa la energía disponible para los proyectos y relaciones del presente. En consecuencia, la vida se vuelve más dinámica y menos pesada. El individuo no niega lo sucedido, pero evita arrastrarlo como una cruz perpetua. El estoicismo hace hincapié en la fugacidad de la existencia. Marco Aurelio reflexionaba que cada instante que pasa no vuelve jamás. Quien desperdicia el momento presente por anclarse en preocupaciones antiguas, está perdiendo la única porción de tiempo que se puede llamar propia. Esa conciencia de la brevedad estimula la determinación de soltar el equipaje emocional que no aporta nada a la hora. El acto de liberarse del pasado
Por otro lado, no debe confundirse con la despreocupación por las consecuencias. Si ciertos daños están pendientes de reparación, la honestidad demanda afrontarlos. Sin embargo, se hace con la mirada puesta en la solución y no en la autoflagelación. La rectificación forma parte del proceso estoico de purificación moral, mientras que la autocompasión estancada o la obsesión rencorosa boicotean el avance. La mente, cuando abraza el presente, se halla fresca para percibir las oportunidades que surgen. Ese estado de disposición amplifica la creatividad y la espontaneidad, cualidades amortiguadas por la nostalgia o el reproche interminable. Decidir vivir el ahora con atención y rectitud despierta la esencia del individuo y magnifica su experiencia. En conclusión, este desprendimiento del pasado no es simple desmemoria, sino la elección consciente de no dejar que lo que ya fue domine lo que está siendo. Para quienes se esfuerzan en cultivar esta práctica, la vida adquiere un matiz más ligero y una hondura mayor. El presente se convierte en un campo fértil donde arraiga la serenidad, libre del ruido arcaico que un día fue relevante, pero hoy solo es polvo en las páginas de la memoria. Lección 7. Aceptar lo ineludible para lograr la serenidad. La mente humana a menudo se resiste con vehemencia a las realidades que escapan a su control, generando tensión interior. Existe una notable diferencia entre la resignación pasiva y la aceptación voluntaria de las cosas tal como son. El estoicismo recalca que la verdadera serenidad se afianza cuando se comprende que hay aspectos en la vida que no admiten cambios y que luchar contra ellos resulta infructuoso. Al observar la naturaleza, se aprecia que muchos procesos se dan sin intervención humana: el paso de las estaciones, el ciclo de la vida y la muerte, los fenómenos climáticos. El estoico, al reconocer la imposibilidad de torcer esos aspectos, no se entrega al desánimo, sino que elige la paz de quien comprende que los deseos no pueden obligar al universo a ajustarse a un capricho personal. Aceptar lo ineludible no significa caer en la apatía ni desentenderse de la acción moral. Se traduce en un acto de inteligencia. La energía que antes se malgastaba en negar la realidad se redirige ahora a abordar las circunstancias desde la perspectiva de lo posible. Así surge la oportunidad de ejercer la creatividad y la voluntad en aquello que sí admite alguna modificación. La serenidad estoica está íntimamente ligada a la visión clara de lo que es inevitable. Una enfermedad crónica o la vejez, por ejemplo, no se alivian con resentimiento. Séneca, al reflexionar sobre la brevedad de la vida, enfatizaba la tranquilidad que proviene de aceptar su propia finitud. Ese reconocimiento libera de la ansiedad que engendra la pretensión de alargar los días más allá de lo que dicta la naturaleza. Es frecuente ver a personas consumidas por la insatisfacción de desear lo que no puede ser. Cada vez que su entorno o su cuerpo les enfrenta con límites infranqueables, surge la rabia o la frustración. El estoico, por el contrario, dirige su percepción a la virtud de conformarse con lo que se tiene y a la energía de mejorar lo que es posible. El resultado es una mente menos convulsionada por los desencantos. Este principio se conecta de forma íntima con la libertad interna. Aceptar el flujo ineludible de la vida no transforma a la persona en un ser pasivo, sino en alguien capaz de fluir con la corriente en lugar de pelear contra ella. La corriente puede ser fuerte y quizás oriente hacia parajes inesperados, pero la mente, al no desperdiciar fuerzas luchando contra lo inevitable, se fortalece en la adaptación. La aceptación no se limita a cuestiones existenciales, sino que se aplica a incidentes cotidianos. Un retraso súbito, la cancelación de un plan o un problema financiero que escapa al control individual se encaran de manera distinta cuando la mente no patalea contra la realidad. La mirada se posa en la búsqueda de soluciones o en la paz interior que admite lo que no puede cambiarse sin resentimiento ni queja desmedida. Hay quienes confunden la aceptación con la indiferencia. Sin embargo, el estoicismo afirma que la serenidad brota de la comprensión, no de la frialdad. Aceptar lo ineludible envuelve un reconocimiento honesto de que existen leyes naturales,
condicionamientos y límites que ningún ser humano puede traspasar por mera voluntad. Respetar esos confines abre un espacio de humildad, propicio para la verdadera sabiduría. El resultado tangible de tal actitud es un alivio de la mente, que ya no carga con las exigencias imposibles. Por ello, Epicteto solía insistir en que la gratitud por lo que se posee y la paz ante lo que no se controla constituyen los pilares de una vida equilibrada. Esta gratitud contrasta con la tendencia moderna a la voracidad, que empuja a quererlo todo sin tolerar la contrariedad. Cuando algo no puede cambiarse, queda la posibilidad de modificar la relación que se tiene con ese hecho. Allí descansa la verdadera libertad, la adaptación consciente a la realidad. Este acto no es sinónimo de rendición, sino de sabiduría. Quien se niega a aceptarlo, se desgasta en un combate interminable, encadenado a la inconformidad perpetua, sin encontrar resquicios de calma. La aceptación de lo ineludible también profundiza la comprensión de la fragilidad humana. Reconocer la vulnerabilidad facilita la empatía con quienes atraviesan situaciones análogas. Cada persona enfrenta limitaciones, pérdidas y cambios que no se someten al simple deseo. Así se despierta la compasión, desde la certeza compartida de que la vida tiene ciclos y giros imprevistos que obligan a la humildad. Al consolidar este entendimiento, la mente deja de anhelar un ideal inamovible y abraza la realidad cambiante. Quien practica la aceptación no rehúye la responsabilidad, sino que vive con mayor lucidez, distinguiendo lo que se debe hacer de lo que no se puede hacer. De esta manera, las fuerzas interiores se concentran en el obrar constructivo y en la calma que nace del cese de la lucha contra lo imposible. Lección 8. Cuidar la mente con especial atención. Existen múltiples discursos que promueven el cuidado del cuerpo mediante ejercicios, dietas y descansos adecuados. Sin embargo, con frecuencia se olvida que la mente también merece atención y entrenamiento conscientes. Los estoicos entendían que la grandeza de una persona reside en la calidad de su pensamiento, pues allí nacen las actitudes que determinan cada acción. Cuidar la mente no es un lujo, sino un componente esencial de la vida virtuosa. El ruido mental entorpece la concentración, generando confusión e inestabilidad emocional. Para evitar ese caos, los estoicos recomendaban la introspección regular, acompañada de prácticas que fortalezcan la claridad interior. Este ejercicio no persigue la evasión de la realidad, sino la adquisición de una perspectiva serena, capaz de manejar los altibajos cotidianos sin perder el equilibrio. La mente asimilada a un jardín requiere siembras y podas constantes. Sembrar buenas ideas equivale a nutrir la psique con lecturas enriquecedoras, conversaciones provechosas y reflexiones profundas. Podar equivale a desechar pensamientos inútiles, insanos o repetitivos que solo siembran desaliento. Igual que un jardinero separa las malezas de las plantas que deben crecer, la persona que cuida la mente distingue lo que aporta de lo que contamina. Algunos subestiman la fuerza de los pensamientos y creen que la mente se ajusta automáticamente a la realidad. Sin embargo, la mente, si no se le presta atención, puede convertirse en un vertedero de preocupaciones y supersticiones. El estoico advierte que la vigilancia mental permite reconocer, sin delay, la llegada de ideas tóxicas. Al detectarlas, las observa sin identificarse con ellas y las deja pasar. Esta práctica de vigilancia se refuerza con hábitos que inducen a la introspección. Marco Aurelio, en sus escritos personales, recomendaba la soledad intencional para escuchar la propia voz interior, no con el fin de aislarse definitivamente del mundo, sino para mantener el orden del pensamiento antes de reemprender el contacto con los asuntos externos. Ese retiro breve, repetido con frecuencia, protege el ánimo del exceso de estímulos. Cuidar la mente implica también la moderación en la vida digital contemporánea. Excesivas horas frente a pantallas, expuesto a un bombardeo de información, desgastan la atención y generan dispersión mental. Quien se acostumbra a esa sobrecarga de noticias, imágenes y debates vacíos,
corre el riesgo de ahogar la voz interior que requiere silencio y espacio para florecer. El estoicismo no es arcaico, pero sí exhorta a imponer límites cuando el ruido digital se torna agobiante. La mente robusta no es inmune al dolor o la tristeza, pero no se deja avasallar por ellos. Aprende a gestionar las emociones sin reprimirlas ni exaltarlas. Esta gestión requiere disciplina y conciencia del fluir emocional. La persona que cuida su mente se permite sentir la aflicción cuando corresponde, mas no se sumerge en ella a tal grado que pierda el rumbo. Sabe que cada emoción es pasajera y que conviene dejarla transcurrir sin aferrarse. Para alentar la higiene mental, resulta apropiado dedicar un momento a la gratitud, reconociendo aquellos aspectos valiosos que existen en la vida cotidiana. Este acto, aparentemente sencillo, contrarresta la tendencia humana a fijarse en lo negativo. Los estoicos no evitan ver la realidad cruda, pero encuentran la satisfacción al descubrir motivos para apreciar los bienes presentes. Esa apreciación fortalece la mente con pensamientos positivos y realistas. Otra dimensión del cuidado mental radica en escoger con cautela las compañías y los ambientes que se frecuentan. Una conversación llena de quejas y chismes agota el espíritu. Un ambiente enrarecido por la envidia y la hostilidad contamina la psique. El estoico, sin volverse elitista, procura relacionarse con personas cuyo talante aporte serenidad y no multiplique la angustia. Si no es posible elegir el entorno, al menos se entrena el escudo interno de la mente para no absorber toda la negatividad exterior. Al final, el cultivo de la mente demanda la misma o mayor dedicación que el cuidado físico. Requiere constancia, prudencia y un deseo genuino de mejorar cada día. De poco sirve un cuerpo sano y fuerte si la mente se marchita en la confusión. La armonía nace de la conjunción entre un estado mental sereno y unas acciones bien orientadas, fruto de la reflexión continua. El objetivo último no es un vacuo bienestar, sino la formación de un carácter noble y firme que permita a la persona tomar decisiones acertadas, ofrecer su mejor versión a los demás y resistir las presiones de la existencia con la mirada de quien entiende los procesos internos. Ese es el auténtico cuidado de la mente, una ofrenda valiosa que se hace a sí mismo y a la sociedad. Lección 9. Encontrar la paz a través de la virtud. La búsqueda de la paz interior es un anhelo recurrente, pero muchos confunden la paz con una quietud externa que depende de la ausencia de problemas. El estoicismo sostiene que la paz verdadera no surge de condiciones externas, sino de la coherencia moral y la práctica de la virtud. Quien procede con rectitud y en consonancia con su conciencia, sin dejarse abatir por las circunstancias, encuentra la serenidad estable que no se quiebra a la primera sacudida de la suerte. Las virtudes cardinales para los estoicos son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. No se presentan como ideales abstractos, sino como hábitos concretos que moldean la conducta. Marco Aurelio insistía en que la felicidad depende de la calidad de los pensamientos y de la perseverancia en el bien. Un individuo virtuoso experimenta la paz interior como consecuencia de saberse alineado con lo que considera correcto. La sabiduría alude a la capacidad de discernir la esencia de las situaciones, distinguiendo lo valioso de lo efímero. Este entendimiento desemboca en un modo de vida enfocado en lo esencial. La persona sabia no se pierde en banalidades ni se confunde con pretensiones insustanciales. Ese orden mental disipa gran parte de la ansiedad, pues la claridad se convierte en el faro de sus decisiones. La justicia implica tratar a los demás con equidad, reconociendo su dignidad. Muchas veces, la intranquilidad personal germina de acciones injustas o egoístas que se cometen y que tarde o temprano resuenan en la conciencia. El estoico que practica la justicia duerme con la conciencia en paz, pues su integridad se mantiene intacta. Entiende que la injusticia no solo daña a la víctima, sino que corroe a quien la ejerce.
La fortaleza representa el coraje para enfrentar los desafíos sin doblegarse ante el miedo o la comodidad. Un espíritu temeroso y débil vive sumergido en el pánico de la adversidad. Al nutrir la fortaleza, la persona asume el riesgo de la vida con aplomo. Tal determinación repele la angustia de sentir que todo está fuera de control, porque la mente entrenada en la fortaleza confía en su capacidad de resistencia y resiliencia. La templanza, por último, dicta la moderación de los deseos y emociones. Quien carece de templanza se vuelve esclavo de apetitos desordenados, lujurias desaforadas o enojos repentinos. En cambio, la persona templada ejerce un dominio sereno sobre sus impulsos, sabiendo satisfacerlos o refrenarlos según dicte la razón. Esta mesura evita los altos y bajos extremos que drenan la estabilidad emocional. Las 4 virtudes, actuando en armonía, allanan el camino para que la paz interior florezca. No se trata de acumular méritos ante la mirada externa, sino de caminar según un compromiso íntimo con la excelencia moral. Quien vive la virtud de forma honesta no necesita proclamarse superior, simplemente se conduce con la nobleza que le exigen sus principios. La paz que emana de la virtud difiere de la tranquilidad superficial de quien ignora los problemas o huye de la responsabilidad. El virtuoso es consciente de las injusticias del mundo, de las presiones y del sufrimiento ajeno, pero elige actuar con rectitud, lo cual le otorga un sostén interior que nada puede quebrar. Esta paz lleva en su seno la fuerza necesaria para la acción compasiva y la perseverancia ante la injusticia. Algunas personas creen que la virtud es un ideal inalcanzable en la realidad moderna. Sin embargo, el estoicismo fue concebido en contextos históricos duros, en los que la lucha por sobrevivir demandaba firmeza. Precisamente en ambientes difíciles, la virtud resplandece con mayor nitidez al brindar una ruta estable en medio de las turbulencias sociales y políticas. La práctica de la virtud no es estática. Cada día se presentan oportunidades para desplegar la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas ocasiones pueden surgir en situaciones minúsculas, como la honestidad ante una equivocación, la paciencia en una fila, la ayuda a un compañero en aprietos, la resistencia al juicio precipitado o la reflexión antes de arremeter con palabras hirientes. En la repetición de estos actos se asienta la paz interior. Dicha paz no puede comprarse ni obtenerse a través de atajos. Requiere el compromiso personal de nutrir las virtudes. Al ser un camino y no un destino, la vida estoica se convierte en un taller permanente en el que, día tras día, se ejercitan los valores que evitan la dispersión del ánimo. Con el paso del tiempo, la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace trae la satisfacción de sentirse en armonía. Así, la paz basada en la virtud no puede ser arrebatada por la fortuna adversa ni por la crítica ajena. Anida en la conciencia y se sostiene por la coherencia moral. Se constituye en refugio y fuente de inspiración para encarar las vicisitudes del mundo con la serenidad de quien obra según su conciencia. Lección 10. De la reflexión a la acción. La lucidez intelectual no basta si permanece encerrada en la contemplación. Quienes se fascinan con las ideas, pero no las plasman en la conducta, terminan alimentando una incongruencia corrosiva. El estoicismo insiste en que el verdadero conocimiento de la mente debe traducirse en un obrar recto y decidido. Reflexionar es un paso previo, pero su valor radica en impulsar las acciones que encarnan dichos principios. La parálisis por exceso de análisis acecha a las personas que temen equivocarse. Piensan en 1000 escenarios, desmenuzan cada paso y acaban inmóviles. El estoico mantiene la reflexión prudente, pero comprende que la falta de acción desvirtúa la sabiduría que se aspira a alcanzar. Prefiere un error honesto en el intento que la inercia disfrazada de precaución. Epicteto recalcaba que el conocimiento más sublime, si no se ejecuta en la práctica, carece de sentido. Las ideas sobre la libertad de la mente o la importancia de la virtud son espléndidas,
pero se quedan como meras fantasías si la persona no se atreve a vivir conforme a ellas. Avanzar con determinación, aun con vacilaciones, allana el camino hacia la experiencia real de la transformación. La reflexión teórica de poco sirve si no transforma los hábitos. Un individuo puede saber que la disciplina diaria robustece la voluntad, pero si continúa cediendo a la pereza, no consolida la virtud. Puede saber que el enojo descontrolado conduce a la destrucción de la paz, pero si no emplea las técnicas estoicas para moderarlo, la comprensión intelectual permanece estéril. Este paso de la teoría a la acción demanda coraje. Implementar en la vida real los principios reflexionados se topa con la resistencia del confort y del temor a lo desconocido. No obstante, en la práctica cotidiana se forja el verdadero temple. Quien aprueba un examen teórico de valentía, pero nunca se enfrenta al peligro o a la opinión contraria, no ha encarnado la valentía de verdad. El estoico se ejercita en situaciones concretas. Cuando aparece la tentación de responder con ira, recuerda las herramientas reflexivas para moderar la reacción. Cuando surge la pereza ante una tarea necesaria, aplica la disciplina que ha estado cultivando en el pensamiento. Esta coherencia nutre la autoestima y la confianza interior, pues demuestra que el individuo no se deja llevar por la corriente, sino que dirige su conducta con conocimiento de causa. La acción reflexiva no implica impulsividad. El estoicismo repudia la precipitación ciega. La clave radica en la sabiduría práctica, decidir con un discernimiento razonable y proceder sin postergaciones innecesarias. Si se presenta un conflicto interpersonal y la razón sugiere un diálogo honesto, el estoico no se refugia en el silencio cobarde, expresa sus argumentos con serenidad, defendiendo la verdad sin caer en el agravio. Una de las grandezas de la acción es la experiencia que conlleva. Ciertos matices de la realidad escapan a la teoría y solo pueden descubrirse al actuar. Así, la mente se enriquece con la retroalimentación del mundo, ajustando y perfeccionando su entendimiento. Este aprendizaje dinámico consolida un saber integral, en lugar de la sabiduría de escritorio que jamás se confronta con la vida real. El paso hacia la acción elimina la brecha entre lo que la persona dice creer y lo que verdaderamente hace. Esta coherencia interna disipa la tensión de sentir una desconexión entre las aspiraciones filosóficas y las conductas cotidianas. Cada acción justa, valiente o templada, refuerza la identidad de quien anhela vivir en alineación con los principios estoicos. La invitación es a no temer a los errores inevitables que surgen en el proceso. El estoicismo contempla los tropiezos como oportunidades de corrección. Quien se lanza a actuar con la mejor intención, pero resbala, aprende con velocidad, mientras que el individuo que se paraliza por temor al fracaso termina prisionero de la inacción. La esencia del estoicismo se expresa en la conjunción de pensamiento y obra. Reflexión sin acción desemboca en vanidad intelectual, y acción sin reflexión deriva en caos. En su complemento mutuo se halla la realización de un carácter sólido, capaz de transformar al individuo y de influir positivamente en su entorno. Lección 11. La mentalidad de crecimiento ante el fracaso. El fracaso provoca sensaciones amargas que muchos intentan evitar a toda costa. No obstante, la experiencia humana demuestra que los tropiezos forman parte natural del aprendizaje. El estoicismo aborda este fenómeno con realismo, indicando que los reveses muestran las debilidades y al mismo tiempo invitan a una revisión sincera de la estrategia y la actitud. El primer escollo radica en la concepción del fracaso como algo definitivo que define a la persona en su totalidad. Quien se encierra en esta perspectiva fatalista ve su identidad devorada por la sensación de incapacidad. El estoico, por el contrario, identifica el error, lo analiza y lo convierte en una lección que refina el proceder futuro. La mente no se estanca en la queja ni se sumerge en la impotencia,
sino que canaliza la energía hacia la corrección. Esta mentalidad de crecimiento impide que el fracaso resuene como un adjetivo perpetuo, fracasado. Más bien, se ve como un sustantivo de ocasión, ha ocurrido un fracaso. Ese matiz lingüístico refleja el enfoque, el suceso no define la esencia, sino que describe una coyuntura del camino. Epicteto defendía esta visión, señalando que una caída no destruye a la persona que se dispone a levantarse con mayor fortaleza. La tendencia común es huir del error o disimularlo, ya sea por vergüenza o por temor al juicio ajeno. Pero negar el fracaso limita el aprendizaje. El estoico valora la honestidad de reconocer la equivocación, comprendiendo que la reputación personal no merece tanta importancia como la formación del carácter. Aceptar que un proyecto salió mal, o que una decisión estuvo equivocada, se traduce en la oportunidad de examinar los factores que llevaron a ese desenlace. Una vez admitido el fracaso, la mente reflexiona sobre las causas subyacentes. Hubo precipitación, faltó disciplina, se eligieron los objetivos con una motivación equivocada. Aunque no se formulan preguntas directas al lector, la dinámica interior del estoico se mueve en esa dirección de escrutinio. El objetivo no es la autocompasión, sino la exploración racional de los hechos para extraer el máximo provecho de la experiencia. La humildad se revela como aliada, pues permite reconocer las propias limitaciones sin dramatizarlas ni negarlas. Quien aspira a nunca fracasar se enfrenta a la angustia del perfeccionismo y al desaliento constante. Por el contrario, quien asume la mentalidad de crecimiento interpreta cada error como una pista de mejoría. Las personas exitosas en las artes, la ciencia o la filosofía han tropezado con frecuencia y precisamente en esos tropiezos han encontrado el impulso para rehacerse con mayor sabiduría. Para poner en marcha este enfoque en la vida práctica, conviene normalizar el análisis post-fracaso y establecer las correcciones a aplicar. En lugar de hundirse en la culpa o de evadir el asunto, el estoico diseña, con serenidad, un plan de aprendizaje. Esto podría implicar modificar hábitos, adquirir nuevos conocimientos o rodearse de consejos sensatos. El cambio real no surge de la negación, sino de la confrontación pacífica con el error. El estoicismo, por ende, promueve la constancia ante los tropiezos, transformando el temor al fracaso en determinación para mejorar. A lo largo del camino, se aprecian momentos de desconsuelo. Sin embargo, la firmeza consiste en retomar el paso, tomando de cada caída los elementos necesarios para no volver a repetirla de la misma manera. Este avance continuo se convierte en la fuerza motriz del desarrollo personal. Frente a la presión social que a veces hace creer que el éxito debe ser inmediato y lineal, el estoicismo recuerda que la realidad es distinta. La vida es un flujo con altibajos y cada persona se construye a sí misma con base en los aciertos y los errores. El fracaso, mirado con perspectiva, se asemeja a un escalón imprescindible en el ascenso hacia la excelencia. Esta aproximación al error libera al individuo de la tiranía del miedo, ofreciéndole la libertad de intentar proyectos con valentía, sin quedar paralizado por la posibilidad de no triunfar de inmediato. La seguridad interior proviene de la convicción de que, aun si algo sale mal, la mente sabrá extraer enseñanzas y reemprender la marcha. Lección 12. Ser dueño de las emociones. Las emociones constituyen un componente ineludible de la naturaleza humana. El estoicismo no llama a despojarlas, sino a gobernarlas con prudencia. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la esclavitud anímica, dejando que la ira, la tristeza o el deseo conduzcan la vida como fuerzas indómitas. Epicteto subrayaba que el auténtico poder radica en decidir cómo sentir y actuar, sin sucumbir a la agitación incontrolada. La ira, por ejemplo, emerge cuando algo contradice los planes o hiere el orgullo. Sin control, desata actos que hieren a otros y a uno mismo. El estoico advierte el incremento de la furia y en lugar de dejarse arrastrar, pausa la reacción. Esa pausa no reprime el sentimiento, pero da tiempo para la razón. Luego, la ira se diluye o se orienta de forma constructiva,
evitando la violencia impulsiva. Algo parecido ocurre con la tristeza profunda. No se niega que surja el dolor ante la pérdida, sino que la persona evita caer en la desesperación absoluta, recordando que la vida continúa y que cada emoción, por intensa que sea, es transitoria. Este entendimiento, sumado a la templanza, modera la desesperanza y facilita la recuperación. Ser dueño de las emociones no implica convertirse en una estatua impasible. Significa que la conciencia guía el fluir de las reacciones internas, de forma que la conducta refleje las virtudes y no las pasiones desbordadas. Esto no exige un estado de vigilancia tensa, sino un entrenamiento que con el tiempo transforma la ecuanimidad en un hábito. El cultivo de la inteligencia emocional enlaza de manera natural con el cuidado mental y la práctica de la atención consciente. Al percibir el ascenso de un estallido emocional, se adopta una respiración pausada y se revisa el discurso interior. En muchos casos, la emoción destructiva halla su origen en un pensamiento exagerado o en la interpretación fatalista de algún suceso. Al modificar esa interpretación, la emoción se regula. La valentía para enfrentar entornos hostiles se relaciona con el control emocional. El individuo, cuyos sentimientos se desbordan fácilmente, no logra sostener la calma en los conflictos, enturbiando el juicio y perdiendo su posición de fortaleza. Mientras tanto, quien modera sus reacciones mantiene la claridad y puede actuar estratégicamente, sin ser manipulado por la presión del entorno. El mundo social tiende a exaltar las respuestas emocionales desproporcionadas, confundiéndolas con autenticidad. Sin embargo, el estoico no reniega de la autenticidad, sino que la enmarca en la virtud. Una expresión genuina de emoción no tiene por qué ser caótica. Puede ser sincera y al mismo tiempo gobernada por la razón. La práctica de la gratitud, el perdón y la compasión establece una red de emociones positivas que ayudan a mitigar los excesos de rabia y rencor. Con frecuencia, el rencor prolongado nace de no querer soltar viejas ofensas, mientras que la gratitud gira la atención hacia lo valioso que sucede en el presente, y el perdón interrumpe el ciclo de violencia interna. Es preciso recalcar que ser dueño de las emociones no equivale a someterlas a una disciplina inhumana. El estoico reconoce su tristeza cuando ocurre una pérdida real, pero no se deja hundir en la amargura total. Reconoce la ira frente a la injusticia, mas no responde con crueldad o venganza. La emoción se modula de acuerdo con la razón y los principios virtuosos. Este dominio emocional madura con la práctica. Al comienzo, pueden surgir inconsistencias, pero cada esfuerzo de autocontrol fortalece la conciencia. Con el paso de los días, la persona se acostumbra a no dejarse arrebatar por explosiones repentinas, y el diálogo interior se vuelve un aliado para procesar las sensaciones sin ceder a la impulsividad. Al final, ser dueño de las emociones habilita un estado de libertad interior. Ya no se depende de las provocaciones externas para hallar sosiego, ni se sufre ante el capricho de sentimientos pasajeros. El ser humano se convierte en el capitán de su barco, navegando con determinación y serenidad por los mares de la experiencia humana. El conocimiento de uno mismo, la comprensión de lo que se puede o no se puede cambiar, la disciplina diaria, la fortaleza ante la adversidad, la resiliencia frente al miedo y la incertidumbre, la liberación de los lastres del pasado, la aceptación de lo ineludible, el cuidado de la mente, el camino hacia la paz a través de la virtud, la transición de la reflexión a la acción, la mentalidad de crecimiento ante el fracaso y el dominio de las emociones, componen un tejido de principios que fortalecen el carácter. Quien recorre este itinerario comprende la importancia de encaminar cada pensamiento y cada decisión con la lucidez estoica. Aferrarse al desorden mental o a la sumisión ante las pasiones significa perpetuar el sufrimiento estéril. La filosofía estoica es una invitación a tomar las riendas, a practicar activamente la sensatez y la disciplina. La verdadera libertad radica en vivir sin que las contingencias exteriores perturben el ánimo hasta someterlo. El destino, las opiniones ajenas,
las circunstancias más complejas pierden su poder aniquilador frente a la mente que se ha entrenado para responder con firmeza y templanza. Así se alcanza una solidez interior que trasciende los vaivenes de la fortuna. La llamada a la acción es contundente. Quien decide no aplicar estos preceptos elige, por voluntad propia, persistir en la confusión, la ansiedad y la insatisfacción. La puerta está abierta para aquel que quiera unirse a la senda de la virtud, forjar su paciencia y pulir su sabiduría. La decisión corresponde a cada conciencia y su consecuencia repercute en el bienestar profundo o en el tormento interior. La sabiduría estoica, transmitida a través de tantos siglos, no constituye un mero adorno intelectual. Es una herramienta potente para transformar la experiencia de la vida, dotándola de serenidad, claridad y fuerza. Quien se anime a practicarla, con perseverancia y voluntad sincera, encontrará que la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una aliada fiel para enfrentar la realidad, sin cadenas emocionales que sujeten el espíritu. El que recibe esta invitación y la abraza con determinación, pasa a ejercer la libertad de su mente y se libera del sufrimiento arbitrario. El que elige ignorarla, perpetúa el caos interno que nubla cualquier asomo de paz. En ese contraste, se aprecia la trascendencia de este llamado. No está en juego una simple teoría, sino la posibilidad de vivir con entereza o de sumirse en los grilletes del desorden interior. La propuesta queda hecha, y en la acción de cada día se define si la decisión es la de avanzar con firmeza o la de retroceder en la confusión. El camino se presenta con claridad, dominar la mente o someterse al caos. Solo quien da el paso valiente y decide asumir con hechos estos principios, podrá afirmar, con propiedad, que en verdad reina sobre sí mismo y que nada lo detiene.